¿Qué pasaría si les dijera que por casi 40 años la economía de México tuvo un ritmo casi predecible, como un latido? Pues bueno, hoy vamos a desentrañar ese patrón tan fascinante. Y para empezar, lancemos esta pregunta al aire. ¿Será posible que los altibajos económicos de un país puedan, de alguna manera, predecirse por su ciclo electoral de 6 años? La respuesta a esa pregunta podría estar en una teoría conocida como el ciclo económico sexenal. La idea, la verdad, es bastante sencilla. La economía tiende a frenarse al principio y al final de cada sexenio, pero se acelera con mucha fuerza justo a la mitad. ¿Por qué? Bueno, se cree que es porque los gobiernos impulsan el gasto a mitad de su mandato para, ganar popularidad. Ok, vamos a entrarle de lleno para ver si esta teoría se sostiene. Vámonos a la década de los 70, una era de control estatal y un boom petrolero pero masivo. Y aquí está la prueba. Fíjense en ese pico tan dramático en la gráfica, durante la presidencia de José López Portillo. Un increíble 9.7% en 1979. Esto, impulsado por toda la riqueza del petróleo, es el mayor crecimiento que vamos a ver en todo este análisis. Y esta línea del tiempo lo deja clarísimo. Empieza con un crecimiento modesto, luego viene el auge espectacular a la mitad y al final una contracción fuerte justo al cierre del sexenio. O sea, el ciclo sexenal de manual. Pero claro, en los 80s todo cambió. México dejó atrás su viejo modelo económico y adoptó un enfoque totalmente nuevo, uno impulsado por completo por el mercado. El cambio fue radical como se ve aquí. Se pasó de una economía protegida, dirigida por el Estado, a una que le apostaba a los mercados abiertos y a la competencia. Fue una transformación total de su filosofía económica. El resultado de esto fue la famosísima década perdida. Con Miguel de la Madrid como presidente, el crecimiento promedio anual fue de un casi inexistente 0.22%. Pero, y aquí está lo clave, a pesar de ese estancamiento, la caída al inicio de su mandato seguía encajando en el patrón del ciclo. Entonces, la pregunta del millón es, después de un cambio tan enorme en la forma de ver la economía, ¿se mantuvo el patrón de los 6 años? A ver, vamos a ver qué pasó. Pues, increíblemente sí. Incluso con las enormes reformas del presidente Salinas, como las privatizaciones y toda la preparación para el Tratado de Libre Comercio, el patrón persistió. Vean la gráfica. Un comienzo lento, un pico de crecimiento en 1990 y luego una desaceleración. El ritmo sexenal, contra todo pronóstico, seguía ahí. Y el patrón se vuelve a repetir con el presidente Zedillo. Su sexenio arrancó con la devastadora crisis del tequila de 1994. Una devaluación brutal del peso que provocó una contracción de menos 6.2%. Pero fíjense en la recuperación que vino después. Una vez más, el ritmo del ciclo se confirmó. Crisis al inicio, auge a la mitad. Durante décadas y décadas, el patrón se mantuvo firme a través de crisis, de reformas, de todo. Pero entonces, sucedió algo que ningún reloj político interno podía prever. Y aquí es donde la historia da un giro inesperado. Durante la presidencia de Calderón, el ciclo predecía un pico por ahí de 2008. Pero, como se puede ver en la gráfica, en lugar de eso, la economía se desaceleró y luego se desplomó. El patrón, después de casi 40 años, por fin se había roto. La economía se contrajo un terrible menos 6.5% en 2009. Para ponerlo en perspectiva, fue el peor año de las 4 décadas que hemos analizado. Una caída verdaderamente histórica. ¿Y la causa? Pues no fue interna, fue un shock que vino de fuera, la crisis financiera mundial de 2008. Nació en el mercado de hipotecas de alto riesgo de Estados Unidos y, como lo dice nuestra fuente, fue como un virus que se esparció por todo el mundo, infectando a todas las economías, incluyendo, por supuesto, la de México. Y esto nos deja con una última reflexión. Después de tantas décadas de seguir su propio ritmo político interno, ¿será que el futuro económico de México depende ahora mucho más de lo que pasa en los mercados globales? La crisis de 2009 parece sugerir que, en un mundo tan interconectado, las fuerzas externas pueden ser mucho más poderosas que cualquier ciclo interno.